Vale. Bueno, hola, muy buenos días a todas y todos. El día de hoy voy yo, Sebastián Vargas Álvarez, profesor de la Universidad del Rosario en el programa de Historia, a ser su anfitrión acá en Explores de la Federación Internacional de Historia Pública. En nombre de la Federación de Historia Pública les damos la bienvenida a este evento Explorers de hoy. Quisiera iniciar recordando que este año el programa Explorer se está llevando a cabo una serie de especiales sobre la historia de la derecha o la emergencia, el ascenso de las derechas en América Latina. Tuvimos una primera conversación con el profesor mexicano Luis Gerardo Morales. Posteriormente también nos reunimos con la profesora Lucía Abatista de Argentina, y el día de hoy tenemos como invitado especial al profesor Julián Castro Rea de la Universidad de Alberta en Canadá. Entonces, Julián, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También pues saludamos a las personas que poco a poco se van conectando y a las que nos verán en el futuro. Pues quería yo iniciar antes de darle la palabra a Julián para que haga su respectiva, la presentación de su libro, de su investigación. Quería pues presentarlo, ¿no? Poner un poco en contexto sobre pues quién es nuestro invitado. Eh, Julián Castro Rea es doctor de la Universidad de Montreal, profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Alberta, Canadá. Se especializa en el estudio del conservadurismo y la derecha. Fue profesor visitante en la Universidad de Silesia, Katowice, en Polonia, en mayo de 2024, e investigador invitado en el Centro de Investigación sobre Exterminio, CERREX, de la Universidad de Oslo, Noruega, en el 2022. Fue miembro del Servicio Exterior de México, donde fue distinguido con el Premio Genaro Estrada, y también fue profesor investigador en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la Universidad Autónoma de México, la UNAM. A lo largo de más de 30 años de carrera académica, Julián Castro Rea ha sido un investigador prolífico y un instructor comprometido. Ha sido autor o coautor de 10 libros, 19 artículos arbitrados y 23 capítulos de libros arbitrados, entre muchas otras contribuciones diversas. Algunas publicaciones recientes incluyen el libro que se va a presentar y vamos a discutir hoy, The Right in the Americas, Distinct Trajectories and Hemispheric Convergences from the Origins to the Present, publicado este año por Routledge en Londres y editado conjuntamente con Esther Solano. Tumor, The Disorganization of Right-Wing Opposition Against Mexico, Mexico's Fourth Transformation, publicado en Berkeley Center for Right-Wing Studies Working Papers en 2021, en coautoría con Gerardo Centeno García. My Girlfriend Became Neo-Nazi, The Reich's Presence and Activity in the Internet, publicado en la misma revista en 2019. Right Wing Think Tank and Networks in Latin America, The Mexican Connection, publicado en la revista Perspectives on Global Development and Technology de Leiden en el 2018. Y Escribir con la derecha, os bestsellers da derecha en español, es su promoción en las redes transnacionales, eh, publicado en el libro Pensar as Derechas en América Latina, publicado por la editorial Alameda de Sao Paulo en el 2019, entre pues otras publicaciones. Muchísimas gracias, Julián, por acompañarnos en esta mañana en Explorers, y pues te paso el micrófono y también pues para que presentes proyectes tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Sebastián. Ah, Les estoy hablando desde Montreal, en Canadá. Hoy es un día muy especial aquí, es el día de la fiesta nacional de la Saint-Jean, el día de San Juan, así es que feliz Saint-Jean a todos. Antes de comenzar, me gustaría agradecerle a la profesora Jimena Perrin de Iona University por la amable invitación que me hizo y por supuesto también a la profesora Malena Bedoya de la Universidad ah, del
Andinas, Simón Bolívar, por haber, por haberme dado esta oportunidad de presentar ante ustedes. La profesora Perry me pidió que hiciera esta presentación en castellano, en español, pero por supuesto, si alguna pregunta o algún comentario lo quieren hacer en inglés, en francés o incluso en portugués, con mucho gusto podemos cambiar a esos idiomas. Voy a compartir ahora mi pantalla para empezar con la presentación. ¿La pueden ver bien? Sí, se puede, se ve bien, gracias. Voy a mover esto para poder. Ok. No, 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 no. Ok. Aquí estamos. Entonces, esta es la portada del libro que apareció este año. Es mi libro más reciente de una preocupación que he mantenido desde hace 2 décadas realmente, de entender el porqué del ascenso de la derecha en las Américas, en Norteamérica en particular, pero en el mundo en general. Y este libro es el resultado de un esfuerzo colectivo que ha durado varios años. El esfuerzo, la idea, digamos, nació en el encuentro de LASA en 2019 en Boston, Estados Unidos, donde conocí a Esther Solano, profesora de la Universidad de Sao Paulo, que también estudia la derecha, ella desde su parte del continente, desde Brasil, y nos dimos cuenta de que había una necesidad de tener como una compilación del conocimiento de de estas ideologías de manera comparada en los diversos países de América. Entonces tuvimos esta idea de hacer como un handbook, un manual que compilara cada uno de los 35 países de América y su experiencia con la derecha. Nos acercamos a una casa editorial que nos dijo que le gustaba mucho el proyecto, que pues, deberíamos empezar a trabajar en eso. Y bueno, nos pusimos manos a la obra. Sin embargo, enfrentamos varios problemas. El primero es que no hay especialistas sobre la derecha en todos y cada uno de los países de América. Eso no lo esperábamos, pero simplemente es un hecho de la realidad académica de nuestro continente. Otro asunto que tuvimos que enfrentar es que no todos los expertos sobre la derecha en América pueden escribir directamente en inglés, por lo que 80% aproximadamente del libro tuvo que ser traducido, ya sea desde el castellano o desde el portugués al inglés. Otro problema que no fue menor fue la pandemia, que se nos atravesó y que retrasó mucho el trabajo de los contribuyentes, algunos de ellos con gente cercana, gente de la familia fallecida o gravemente enferma. Y finalmente la editorial que nos había expresado su interés cambió de opinión y tuvimos que buscar una alternativa para sacar adelante este libro. Además, bueno, están los dictámenes, revisiones que son inevitables en estos casos, pero finalmente, después de tanto obstáculo y a pesar de la espera, logramos concluir este libro, del cual me siento muy satisfecho a pesar de que no es lo mismo que el proyecto original. El libro es, de hecho, el estudio del origen, el desarrollo y el estado actual de las organizaciones y movimientos, ideologías de derecha en 10 países de América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Notarán algo peculiar que caracteriza este libro,
que no separamos América Latina del resto de los países de América. Canadá y Estados Unidos son discutidos, son considerados aquí como un caso más del origen y desarrollo de la derecha, y sobre todo que desarrollamos una dimensión continental y transnacional. Es decir, que partimos de la constatación de que los movimientos de derecha no se desarrollan en aislamiento. Vamos, que las fronteras nacionales no son un límite para la creación y difusión de las ideas y derechas, sino que al contrario, hay una interconexión, un intercambio de ideas, apoyo mutuo de personalidades, de estrategias, incluso de recursos financieros que han hecho posible que estos movimientos, estas organizaciones florezcan, crezcan y en momentos en que, por ejemplo, la izquierda gobierna en determinados países, puedan sobrevivir, mantenerse a flote, esperando el próximo ciclo electoral. Este trabajo estuvo a cargo de un equipo internacional y multidisciplinario. Fuimos un total de 18 académicos de 10 países que pueden ver en la pantalla: Argentina, Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Honduras, Irlanda, México y Uruguay. La lista completa en orden alfabético de los colaboradores está aquí. Entre ellos, bueno, me da mucho gusto que pudimos incluir a varios reconocidos expertos en el tema de la derecha, como Estefanía Lenda de Chile, Ernesto Bogoslavsky de Argentina, Frédéric Boilly aquí en Canadá, Barry Cannon, que trabaja en Irlanda, pero que ha escrito incluso un volumen completo sobre los movimientos de derecha en América Latina. Karen Fisher de Austria, especialista en las redes de derecha en, en América Latina, y otras personas que ustedes pueden ver en la pantalla. Se incluye Laura Camila Ramírez Bonilla, profesora de la Universidad Iberoamericana, que ha trabajado sobre el papel de la Iglesia Católica en la política colombiana, y aquí desarrolló más el impacto sobre la política partidaria en ese país. Sería imposible relatarles en detalle el desarrollo de cada uno de los casos, de los 10 casos de estudio. Tomaría eso, no una sesión de una hora, sino un curso de un semestre. Entonces, simplemente me voy a limitar a comentarles las conclusiones principales del estudio comparado del nacimiento, crecimiento y estado actual de las derechas en esos países. El primero es algo que ya les había comentado, que estos movimientos no crecen, no nacen, crecen y se desarrollan en aislamiento de uno del otro, sino que se reconocen, se ayudan, se influencian, se prestan ideas, se invitan a dar pláticas, los liderazgos, etcétera. Entonces estamos hablando de un movimiento transnacional que cubre América. Por supuesto, también tienen colaboración con otros colaboradores, en particular en Europa, pero digamos que eso es tema para otro libro. Otra conclusión a la que llegamos es que en todos los países considerados, las bases sociales más sólidas de la derecha son las élites económicas, políticas, militares, religiosas. Pero por supuesto, las élites no tienen los votos suficientes para ganar elecciones, y por lo tanto apelan, recurren, invitan a las clases medias en particular a apoyarlos, y a veces les sale la apuesta, a veces no. Otra conclusión es que, digan lo que digan, a la derecha en general no le gusta mucho la democracia. ¿Por qué? Porque, como dijo Mario Vargas Llosa, un exponente importante de la derecha transnacional en América y en el mundo, el problema con la democracia es que la gente vota mal, eso dijo.
escogen partidos que no defienden la libertad, partidos que no están a favor de la libre empresa, partidos, en fin, que apoyan el populismo, etcétera, etcétera. Entonces la democracia es buena, pero ojalá y la gente supiera votar bien. Esa es, digamos, en pocas palabras, la actitud de la mayoría de los movimientos de derecha, que cuando la democracia no les favorece después de varios ciclos electorales, finalmente eh, eh, ceden a la tentación de tomar el poder por la fuerza y no van a dudar en, digamos, negar o renegar de sus convicciones democráticas supuestas para apoyar otras vías al poder, sea por la violencia, como en el caso de los golpes militares, o sea, como ha sucedido recientemente en Brasil y en otros países, mediante el llamado lawfare, el uso político de la ley y de los tribunales para lograr el poder. Otra constatación que tuvimos a través de comparaciones transnacionales, que en todos los países en donde la derecha ha gobernado, las desigualdades sociales han aumentado. Desigualdades, claro, socioeconómicas, pero también políticas, el acceso, digamos, a la toma de decisiones de las mayorías se limita. Y esto tiene una razón de ser que en unos minutos vamos a entender mejor cuando hablemos de lo que en el fondo significa la derecha. Y finalmente, la otra conclusión es que el neoliberalismo en los años 90 y el populismo en los años 2010 le dieron una nueva oportunidad a la derecha de ser competitiva en todos los países considerados. Esta posibilidad fue en general aprovechada y sigue siendo aprovechada, como vemos en el caso de Argentina, de una manera en que pueden, digamos, utilizar el medio electoral para lograr acceso al poder. Eso, digamos, que es el contenido del libro, eso es el objetivo principal, las conclusiones principales del libro. Pero en lo que resta de esta presentación voy a contestar algunas preguntas que vienen, que me formulan frecuentemente y que creo que vale la pena poner aquí sobre la mesa para discutir, para platicar entre nosotros, porque este, uh, son gente que no se especializa en el estudio de la derecha, frecuentemente se pregunta, se hace estas preguntas. Primero, ¿por qué estudiar la derecha? Más de una vez me han dicho, ¿por qué te interesa estudiar a esos movimientos que a veces son racistas, que a veces son clasistas, a veces violentos? Estudiar el fascismo, por ejemplo, no es algo que sea muy agradable porque uno se enfrenta a realidades eh, a veces bastante decepcionantes sobre la naturaleza humana. Pero mi respuesta cuando me hacen esa pregunta es decir, bueno, ¿por qué los médicos estudian el cáncer? ¿Porque quieren que todos tengamos cáncer? ¿O porque quieren entender cómo se produce el cáncer y cómo evitar que se produzca? Bueno, ese es más o menos mi enfoque, entender por qué la derecha existe, por qué crece, por qué la gente vota por ellos, por qué militan en esos partidos, qué es lo que sucede en la mente de la gente para que eh, se, se, se convenzan por este tipo de ideas. Y bueno, hay que entender la derecha porque es generalmente la ideología de los sectores privilegiados, es la manera en que se justifican las desigualdades, un status quo que generalmente es nocivo para las mayorías. Además, porque, como comentábamos antes de empezar esta plática con Sebastián y con Jimena, las ideas de la derecha se están volviendo
muy populares en el mundo. Y es necesario entender por qué la gente está votando por partidos como el AfD en Alemania en las últimas elecciones europeas. Se supone que Alemania aprendió la lección del nazismo y que están inmunizados contra ideologías racistas. Y ahí ahora vemos que libremente muchos alemanes, todavía no la mayoría, pero sí un buen 15% de los alemanes están apoyando un partido que tiene posiciones que son cercanas a el nazismo del pasado. Entonces tenemos que entender esto, entender que la gente que apoya a los partidos de derecha no son engañados necesariamente, no son idiotas necesariamente, como algunos asumen, sino que tienen una racionalidad diferente a la nuestra y tenemos que entender cuál es su manera de interpretar la realidad y las soluciones que proponen ante ella para creer que la derecha es la respuesta. Me gustaría aquí citar a la conocida economista política Susan George, que explica de una manera muy elocuente desde mi punto de vista la razón por la que tenemos que estudiar la derecha, entender la derecha de una manera más comprensiva. Dice, los institutos de investigación, o digamos los investigadores en general, deberían estudiar a los ricos. Todavía nos hacen falta los conocimientos suficientes sobre quienes toman las decisiones que afectan a un número considerable de vidas humanas y que son capaces de manipular las reglas a su conveniencia. Falta información sobre quienes controlan el poder y mueven sus influencias. A medida que sus estrategias y sus declaraciones públicas se vuelven más sutiles, se hace fundamental la necesidad de una mejor información. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esta visión. Hay que entender qué es lo que está pasando, qué están planeando la derecha y por qué la gente piensa que es una solución para los problemas sociales. Me gustaría darles un ejemplo de, de que las ideas de la derecha no son solamente opiniones neutras, que no son solamente puntos de vista políticos, sociopolíticos, igualmente válidos que cualquier otro, sino que tienen realmente una intencionalidad y unas consecuencias concretas sobre la manera en que se gobierna un país, sobre la manera en que se organiza la distribución del poder en una determinada sociedad. Hay un empresario mexicano que ha sido particularmente activo recientemente en estos redes transnacionales de derecha, que creó hace poco dos instituciones, una de ellas la Fundación Caminos de la Libertad, que les quiero mostrar aquí. Caminos de la Libertad es una ONG que participa en la red Atlas, que es reconocida como la red internacional más importante de colaboración de actores de derecha. Y Ricardo Salinas Pliego también es el fundador de esta universidad, que se llama la Universidad de la Libertad. Que ofrece sobre todo temas de utilidad para los empresarios, pero que todo está enmarcado como eh, enseñar a la gente a ser libre, a impulsar la innovación, la competencia económica para generar prosperidad incluyente, como ustedes pueden leer. Una pregunta para ustedes. ¿De quién estoy hablando? El hermano del expresidente Salinas. No, de esta persona que se llama Ricardo Salinas Pliego. Él no es pariente De Salinas de Gortari. de Salinas de Gortari, pero sí es uno de los hombres más ricos de México.
según el año, pero aproximadamente es el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim, y es propietario de el consorcio mediático Televisión Azteca, también de una distribuidora de muebles y aparatos domésticos que se llama Electra, y de un banco, Banco Azteca. Todo está bien, digamos, tienen derechos, México es un país capitalista, tiene derecho los empresarios a hacer dinero, diversificar sus empresas, etcétera. El problema es que este señor adeuda al Servicio de Administración Tributaria al menos el equivalente de 2.200 millones de dólares de Estados Unidos. Es alguien que, para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales, es capaz de apelar a la libertad, decir que, bueno, el Estado es el monstruo eh, eh, que ambiciona controlar todo, que nos quiere quitar nuestros recursos, que mata la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Lo que quiero explicar con este ejemplo es que esta ideología de libertad de empresa, de competencia económica, de apoyo a la innovación, etcétera, en realidad está encubriendo, en este caso en particular, un interés craso: no pagar impuestos, seguir haciéndose rico, extremadamente rico, a costas de eh, dejar de cumplir sus obligaciones fiscales y apoyar al Estado mexicano. Otra pregunta que a menudo recibo es, bueno, ¿y qué es la derecha finalmente? No es, en el fondo todos los políticos son iguales. Es un discurso que oímos muy seguido, que la distinción entre derecha e izquierda es irrelevante ahora porque finalmente los extremos se tocan y los políticos mienten de todos modos. Entonces, no importa estudiar la derecha porque, bueno, es una excusa más que tienen los políticos para participar en política. Pero una de las supuestos o una de las puntos de partida de este libro del que les estoy hablando es de que la derecha realmente es necesario estudiarla, y por una parte, y por el otro lado, es necesario entender qué significa la derecha, cuáles son los supuestos detrás de las ideologías de derecha. En este sentido, son peligrosos los supuestos que se han vuelto de moda en los últimos años, de que las ideologías ya no tienen importancia. En este libro hemos estado constatando una y otra vez en los diferentes casos que las ideologías políticas, en particular la derecha, todavía sirven como instrumentos de poder político muy importantes, y que entonces hay que entender qué es lo que está defendiendo, qué es lo que está promoviendo la derecha. Es importante, pues, definir la derecha para evitar el relativismo, decir, bueno, todo depende de qué país estemos hablando. Es también importante para realizar investigación comparada, poder comparar dos o más países que son de otra manera muy diferentes, poder entender cómo funcionan. Y el tercer punto es muy importante: a la derecha no le gusta llamarse de derecha. Se pueden llamar libertarios, se pueden llamar conservadores, a veces se pueden llamar antiestatistas, etcétera, pero la palabra derecha de alguna manera no es tan popular como llamarse de izquierda, por ejemplo. Entonces necesitamos entender qué es lo que define la derecha para poder darle esta característica a los actores políticos que de otra manera no quieren adoptar ese nombre.
Entonces, hay mucha literatura sobre este tema, pero creo que la más útil, la más clara distinción que podemos encontrar entre los dos tipos de las dos familias ideológicas de derecha e izquierda es su idea de la igualdad. Para la derecha, la igualdad es igualdad de oportunidades. Ellos asumen que los individuos son todos diferentes, todos los individuos tienen mejor o mayor calidad humana, ya sea por sus atributos innatos, su inteligencia, su físico, etcétera. Y entonces las instituciones deben hacer todo lo posible para que haya una competencia entre esta gente, entre toda la gente, y los mejores progresen, los mejores prosperen, salgan a flote. Y bueno, es algo natural, no se puede evitar, simplemente se tiene que proteger, que la competencia se haga de una manera justa. La izquierda, en cambio, tiene una visión muy diferente. Piensa que la igualdad o la desigualdad en particular es producto de la sociedad. No tiene que ver con las capacidades individuales, sino de las condiciones en las que nacemos en la sociedad y las oportunidades que tenemos a lo largo de este tiempo. Entonces, por lo tanto, la desigualdad es un hecho social, está creada por los seres humanos, no es algo natural que nos pase solamente porque así es la vida, sino que es creada por las condiciones sociales. Por lo tanto, si queremos combatir la desigualdad, y la izquierda quiere combatir la desigualdad, se tienen que comprometer las instituciones a eliminar estos obstáculos que están en el camino de nosotros para poder salir adelante. Y por lo tanto, debe haber una institución fuerte que ponga en práctica estas políticas de igualdad. Aquí me gustaría hacer otro paréntesis para mostrarles cuál es la situación de la desigualdad en el mundo actualmente y cómo reacciona la derecha ante ello. Este es el reporte de Oxfam de enero pasado, enero de 2024, que nos habla de una enorme concentración de la riqueza y del poder de los más ricos en el mundo. Como pueden leer, la riqueza acumulada de cerca de 5,000 millones de personas a nivel general se ha reducido, mientras que los ricos son más ricos. Y lo que es más apabullante, más decepcionante, yo diría, es que la pandemia creó una oportunidad para que los ricos se vuelvan más ricos aún. Entonces, me gustaría ahora que vieran cómo reacciona la derecha ante esta situación. Wealth, this is according to Oxfam, of the world's 85 richest people is equal to the 3.5 billion poorest people. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the 1% and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news. And of course, I applaud it. What can be wrong with this? Really? Yes, really. Is somebody living on I celebrate $1 capitalism. a day in Africa is getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates. That's the motivation everybody needs. Between me and I'm that not guy against is charity. motivation. I just need to pull up my socks. I am not. I don't have socks. Look, don't tell me that you want to redistribute wealth again. That's never going to happen. Okay? You know what? You take a simple stat like this, which is neither good nor bad. It's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very excited about it. I'm wonderful to see it happen. I tell kids every day, if you, what's wrong with this?
this? At a cocktail party. No, Amanda, One what's wrong po- with this one statement? possible response If to you it. work hard, you might be stinking We're rich one talking day. about people in extreme abject poverty. That's how you get 3.5 No, we're billion. not. You were just talking in about this really rich category. people. No. Okay. I'm going to tell you later what you should say to this. Coming up. Ok. Está en inglés, lo siento mucho, es la versión que tenía. Ah, la persona que habla se llama Kevin O'Leary, es un empresario canadiense que intentó ser líder del Partido Conservador de Canadá y bueno, no lo logró, pero sigue siendo un opinador en los medios, aquí en particular está en la CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Y claro, es una caricatura, es una versión extrema. No toda la gente de derecha lo va a decir de esta manera, pero es bastante claro, ¿no? Es bueno que haya gente rica, es un ejemplo para los demás. Si trabajas fuerte, puedes ser igual de rico que ese 1% de la humanidad. Entonces, es algo bueno que esta riqueza se esté creando y se esté concentrando porque es el role model para el resto del mundo. Otra diferencia importante entre la derecha y la izquierda es su percepción sobre las capacidades humanas. En general, la derecha es pesimista, piensa que somos limitados, que somos imperfectos, que no podemos entender la realidad completamente y por lo mismo tenemos que fiarnos en la tradición, en la religión, el mercado, las jerarquías, etcétera. Esto de la planificación social, pensar que el gobierno o cualquier grupo humano puede planear las sociedades es una tontería porque simplemente no entendemos la sociedad, no podemos cambiarla como debe ser. Más bien debemos observar cómo es y seguir la corriente, por decirlo así. Y esto es así porque en el fondo los seres humanos somos egoístas e individualistas, nos gusta competir. Si podemos, vamos a tomar ventaja del vecino y por eso es necesario que haya un Estado, una ley, una policía, digamos, que evite que abusemos de los demás. Es una visión muy darwinista, si ustedes quieren, pero esa es en el fondo la visión de la derecha. La izquierda es lo opuesto, es una visión optimista sobre el ser humano, piensa que nosotros nacemos buenos y libres y que además nuestra razón nos permite entender y transformar el mundo. Y por lo mismo, esta misma razón debe utilizarse para mejorar lo que esté mal en las sociedades, en la política, en la economía, en la sociedad en general, las relaciones sociales. La izquierda está a favor, pues, de la intervención de lo que aquí podemos llamar ingeniería social para regular las relaciones entre nosotros. La desigualdad, como ya vimos, no es natural para la izquierda, de hecho es una aberración, es algo que está mal, que tenemos que corregir y por lo tanto hay que comprometer a las instituciones para que hagan este trabajo de enmienda. Los delincuentes, esto es otro digamos, corolario de la visión de la izquierda, es que la gente que delinque no lo hace porque sean malos, porque sean intrínsecamente malos, sino porque las circunstancias sociales los llevaron a cometer este tipo de delitos. Como pueden ver, la visión de la derecha es compatible con los supuestos filosóficos del pensador inglés del siglo XVII, Thomas Hobbes, y en cambio las ideas de la izquierda son más compatibles con el pensador suizo del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau, que pensaba que, bueno, todos nacemos buenos, pero que la propiedad privada nos ha corrompido. Las instituciones políticas, por lo tanto, tienen papeles muy diferentes que jugar.
la derecha, mantener la coexistencia pacífica, crear las condiciones para que haya competencia entre nosotros, que la competencia sea justa. Y para ello, las instituciones deben ser lo más minimalistas posible, para que no interfieran en los ámbitos que pertenecen a la libertad individual. La izquierda, en cambio, piensa que el Estado o las instituciones públicas en general deben ser activas para combatir la desigualdad, para crear programas de redistribución, para evitar la injusticia social y para ello el Estado, los gobiernos, etcétera, deben tener la fuerza, las instituciones necesarias para cumplir este cometido. Me gustaría ofrecer dos ejemplos, otra vez extraídos del contexto mexicano, sobre cómo la visión de derecha y la visión de izquierda se reflejan de manera diferente en las políticas públicas concretas. Felipe Calderón, que fue presidente de México de 2006 a 2012, se caracterizó durante su administración por iniciar lo que él llamaba una guerra contra el narcotráfico. Es decir, el uso indiscriminado del ejército y de otras fuerzas de seguridad pública para detener, castigar, y en muchos casos ejecutar extrajudicialmente a la gente involucrada en el tráfico de drogas. La idea es que, bueno, esa gente son corruptos, es gente que no tiene remedio, entonces hay que castigarlos para que no hagan más daño al tejido social. Como lo dijo él en alguna ocasión, los derechos humanos son para los humanos derechos. Es decir, que no todos somos iguales, hay algunos que están podridos y esos podridos hay que eliminarlos para que pueda prosperar la sociedad. Digamos, otro aspecto importante de su gestión como presidente fue su intervención, su apoyo importante a los empresarios mexicanos, como exenciones de impuestos, subsidios, etcétera, con la idea de que, bueno, cuando tú apoyas a las grandes empresas, ellos son los que van a hacer que la economía crezca y eventualmente todos vamos a beneficiarnos de ese crecimiento. Y desde el punto de vista de los valores, Felipe Calderón fue cercano a la Iglesia Católica, se caracterizó por oponerse al aborto, a los derechos de los gay LGBTQ y en general apoyando, digamos, la posición tradicionalista de la Iglesia Católica. El presidente actual de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene una posición muy contrastante con esta posición de Felipe Calderón, que me parece de alguna manera paradigmática de la izquierda. AMLO se hizo famoso porque su política para combatir el crimen es abrazos, no balazos. La derecha, sus críticos, lo interpretan como que hay que abrazar a los delincuentes para que se sientan queridos y así ya no hagan nada. En realidad lo que quiere decir con ese eslogan, digamos, es que son las condiciones sociales las que crean la delincuencia. Muchos jóvenes, en particular en las regiones rurales, en las regiones marginalizadas, participan en el narcotráfico o en otras actividades criminales porque no tienen otra opción, no tienen empleo, no tienen educación, en sus regiones no hay opciones de crear una microempresa, etcétera. Entonces el narcotráfico o el crimen en general se vuelven como la única opción disponible para ellos
Entonces, el gobierno de AMLO intentó crear este tipo de opciones con programas como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro, becas universales para estudiantes a nivel medio superior, etcétera, con esa idea de que no es que la gente sea mala, sino que la gente no tiene oportunidades. Si les damos la oportunidad, ya no van a delinquir. Y ha tenido un éxito mitigado, obviamente, porque son procesos que toman tiempo en resolverse, pero ese ha sido su enfoque durante los 6 años de gobierno. Por lo mismo, los subsidios, los apoyos gubernamentales durante su gobierno no van a los grandes empresarios, sino a los marginados, a la gente más necesitada, a los adultos mayores, a los discapacitados, a, a, a las mujeres en zonas marginadas, etc. Su idea es que la, el poder de una economía no reside en las empresas grandes, no reside en los creadores de empleo, como pensaría la derecha, sino en la autoayuda que la gente hace a nivel de la calle, a nivel micro. Durante la pandemia, por ejemplo, mientras que en otros países se daban enormes subsidios a las grandes empresas, AMLO se rehusó a hacer eso y en cambio aumentó los apoyos que se daban a a las comunidades marginales, con el resultado de que el mercado interno se mantuvo, no se colapsó durante la pandemia, a pesar de que hubo aumentó el desempleo, a pesar de que obviamente, como en todos los países del mundo, hubo consecuencias negativas de la pandemia. Y finalmente, el otro contraste que quiero hacer es otro de los eslogans del gobierno actual, que es la revolución de las conciencias. Para López Obrador, el status quo ideológico no es natural. Por ejemplo, el hecho de que los mexicanos sean sexistas, que detesten a los gays, que, que piensen que los mexicanos son mentirosos o rateros, no es obviamente nada natural, sino que se tiene que cambiar este programa, digamos, que existe en la cabeza de muchos mexicanos, ofreciéndoles alternativas ideológicas más respetuosas de la sociedad y que estén, en palabras de López Obrador, anclados en los valores ancestrales de los pueblos indígenas mexicanos. Yo no quiero decir que tenga razón en todo lo que dice uno u otro. Lo que quiero simplemente aquí poner sobre la mesa es el contraste tan grande que existe entre un programa de gobierno basado en valores de la derecha o una visión de la derecha y otro basado en una visión de izquierda. Não, mas a esquerda não faz isso. Bueno, aquí llego al final de mi presentación. Simplemente, bueno, los invito a que vean de cerca este libro. La editorial Routledge me proporcionó este código para tener 20% de descuento, que lo pueden copiar o pueden escanear el código QR que está abajo y para que, bueno, lo adquieran personalmente o le pidan a sus bibliotecas, a sus instituciones que lo adquieran para que lo puedan ver de cerca si les interesa. Y espero realmente que les interese. Aquí llego al fin de mi presentación y estoy, por supuesto, a su disposición para preguntas, comentarios, ya sea en este momento o en el futuro. Están mis datos allí por si me quieren contactar en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Julián, por tu presentación. Entonces ahora vamos a abrir para las personas que están conectadas, si tienen alguna pregunta o comentario sobre la presentación de Julián. Em, Mientras las personas se animan, yo tengo una pregunta y Jimena Perry también me formulaba una pregunta por escrito para que la leyera. Muy bien. Entonces,
Comienzo con la de ella. Dice, ¿por qué crees que algunos personajes de la derecha como Donald Trump encuentran tanto apoyo y simpatía por parte de la ciudadanía? ¿Tiene que ver con esos esencialismos de los que nos hablaste hace un momento? Eso pues, por parte de Jimena. Y yo quería pues pedirte, Julián, si puedes hablar un poco más sobre cuál es el rol de los medios de comunicación en la expansión de estas ideas de derecha, pero también, por ejemplo, en el caso de Colombia, en donde, al igual que en México, pues hay un gobierno de izquierda después de mucho tiempo, el de Gustavo Petro, vemos cómo los medios de comunicación masivos y que, como en el caso de Salinas Pliego en México, están ligados estos grandes grupos mediáticos pues a los empresarios o a los ricos y poderosos y demás. Hemos visto que hay una campaña, un asedio mediático constante al gobierno de Gustavo Petro, que por supuesto también ha cometido errores como cualquier gobierno, pero en Colombia es constante el ataque mediático, casi que diario en la televisión, en la radio, en las redes sociales frente al gobierno. Entonces quería pues pedirte si puedes ampliar un poco más cuál es el rol de los medios de comunicación y las redes sociales, que veo que también has trabajado sobre eso en tus publicaciones, en esta emergencia de la derecha, ya sea para darle poder a la derecha en el poder, como en el caso de Milei en Argentina, o para cuestionar los gobiernos de izquierda, como ha sucedido en México y Colombia, mientras las demás personas también se animan a preguntar. Comenzaríamos con eso. Claro. Sí, con mucho gusto. Primero, la pregunta de por qué algunos líderes de derecha, y en particular Donald Trump, logran ganar tal popularidad, por qué la gente vota por ellos. Y aquí tengo que recurrir a un concepto que manejamos en el libro, pero que no mencioné en mi presentación, que es el populismo de derecha. El populismo estamos acostumbrados a verlo, sobre todo en América Latina, asociado con regímenes de los años 30 o 50, que promovían cambios en el sentido de las masas, de las mayorías. Pero en la ciencia política, el concepto de populismo quiere decir no una ideología, sino un instrumento de manejo ideológico. Es decir, que puede haber un populismo de izquierda, un populismo de derecha. Es solamente un tool, una estrategia política más que una ideología en sí. ¿En qué consiste esta ideología? Perdón, esta estrategia. Consiste en una separación retórica de la sociedad, de los votantes, en dos campos, nada más dos: el pueblo y las élites. El pueblo es la masa de la gente que representa el verdadero, podemos decir, el espíritu de una nación, que contiene la sabiduría necesaria para entender qué es lo que necesita un país en particular. Y entonces hay un líder, que es el líder del partido, el líder populista, que interpreta ese sentir popular y lo pone en práctica. Esta interpretación, obviamente, a veces se salta los mecanismos formales de la democracia para poder poner en práctica ese tipo de programas. Del otro lado está el pueblo, pero del otro lado están las élites. Las élites son, en pocas palabras, los grupos dentro de la sociedad que impiden que la voluntad popular sea expresada en las instituciones, los que de alguna manera han secuestrado la voluntad popular para beneficiarse personalmente y obtener poder o beneficios económicos o mayor prestigio, etc. Entonces, el papel de un líder populista es quitarle el poder a la élite, regresárselo al pueblo y gobernar a nombre del pueblo, interpretando lo que el pueblo realmente quiere. Eso es el populismo. Y como puede ser como en
en México, en Brasil, un Getúlio Vargas, un Lázaro Cárdenas, interpretando la voluntad popular para darle tierras a los campesinos, para darle apoyo a los sindicatos, puede ser también un populismo de derecha, como Fujimori en el Perú, como a Bukele en El Salvador, que definen al pueblo como la gente buena, la gente de paz, como la gente que paga sus impuestos y vota en las elecciones, y a todos los demás, al gobierno corrupto y a la gente que se beneficia de este caos del gobierno como los enemigos del pueblo. Bueno, una larga introducción para explicarles que eso es precisamente lo que hizo Donald Trump, utilizar un populismo de derecha, definiendo al pueblo como la gente que nació en Estados Unidos, la gente que habla inglés, la gente que tiene un trabajo manual, que ha tenido, ha luchado, digamos, por mantenerse a flote a pesar de las crisis económicas. Y también, digamos, entre líneas, insinúa que el pueblo auténtico de Estados Unidos son los blancos, no cualquiera, sino la gente de origen anglosajón. La élite, en cambio, es lo que él llamaba el Washington Swamp, el pantano de Washington. Toda esta eh, eh, convergencia de políticos demócratas, sobre todo, con los lobbies que favorecen a ciertos intereses dentro de Estados Unidos y los grupos que se benefician de esta situación, como la gente que recibe welfare, como los inmigrantes ilegales, etcétera, que de alguna manera, y esto obviamente no lo creo, pero así lo maneja Trump en su discurso, apoyan a las élites corruptas porque se benefician de su negligencia o de su corrupción o de su falta de patriotismo, ¿no? En general. Entonces, fue el uso de esta estrategia retórica que es el populismo lo que le permitió a Donald Trump ser electo, porque se mostró, aunque nos cueste trabajo entenderlo, como el campeón de la clase obrera, campeón de los desposeídos, campeón de los marginados, definidos en sus propios términos, claro, en términos nacionalistas, chauvinistas incluso, enfrente de estas élites bastardas, digamos, complícitas con los criminales organizados, etcétera, que estaban gobernando el país bajo las administraciones demócratas. Esa es en esencia la razón por la que Donald Trump logró ganar la presidencia. Y es lo que estamos viendo suceder en Argentina en este momento. El discurso de Javier Milei es muy similar al de Donald Trump en ese sentido, de que es el Estado el que tiene la culpa de todo, de que los zurdos, como él los llama, son los corruptos y que la gente vota por ellos porque les dan regalos, les dan beneficios. Entonces lo que hay que hacer es desaparecer toda esa élite corrupta para que el pueblo, los que votaron por él, puedan poner en práctica su verdadera voluntad. Respecto a tu pregunta, Sebastián, tienes toda la razón. Y aquí me gustaría mencionar que no solamente Gustavo Petro ha sido el objeto del ataque sistemático de los medios corporativos en Colombia, sino que es un patrón que se repite en todos los países que han tenido o tienen todavía algún gobierno de izquierda. Los medios corporativos representan los intereses del status quo, de las clases más privilegiadas de una sociedad y por lo tanto se van a volver los voceros, digamos, de estos intereses cuando llega un gobierno progresista que quiere cambiar la situación a favor de las mayorías. Hay una
constatación de este tipo. En el caso de México, por ejemplo, que durante los 6 años que duró el gobierno de López Obrador, hubo una constante guerra sucia, ¿no? De, de ver el lado malo de lo que estaba sucediendo en el país, exagerar los errores del gobierno o incluso frecuentemente decir mentiras sobre la realidad del país para poder atacar de manera más eficaz al gobierno. Es una situación que se repite constantemente y que crea un ambiente de incertidumbre, crea un ambiente de desconfianza, de zozobra en la gente, que finalmente puede facilitar el regreso de las opciones de derecha. Es como decía, un patrón que se repite en varios países con diversos grados de éxito. Por ejemplo, en México no tuvo tanto éxito porque el gobierno de López Obrador tenía, como tal vez ustedes sepan, una conferencia de prensa diaria cada mañana. Entonces podía de alguna manera contrarrestar la propaganda negativa. Pero en países como Brasil, eh, una de las razones por las que primero la presidenta Dilma Rousseff fue dimitida de su cargo y después el expresidente Lula da Silva terminó en la cárcel fue precisamente por esta campaña sucia y que no encontró el Partido de los Trabajadores una manera eficaz de contrarrestar la campaña y de balancear la opinión pública para que no llegara que no tuviera los efectos devastadores que tuvo. Es eh, digamos que es una estrategia que ya se ha visto y que se repite y que va a seguir pasando siempre y cuando los medios sigan controlados por las grandes corporaciones. No sé si conteste tu Sí, pregunta. gracias, Julián. Hay dos preguntas de Melissa que las voy a leer. Dice la primera, ¿hay alguna razón por la cual se decidió no incluir a El Salvador como parte del libro? Y segundo, ¿qué opina de la dinámica entre Petro, presidente de Colombia, y Bukele, presidente de El Salvador? Hubo un debate entre ellos en Twitter. ¿Cómo responde ante el crimen reducido en El Salvador o la reducción del crimen, ¿no? Las políticas de seguridad y carcelarias de Bukele? Porque algunos dirían que la derecha ya está funcionando bien porque se pone más segura la sociedad por las calles, digamos. Aunque la razón por la que El Salvador no fue incluido en el libro es bien simple, bien banal, porque no encontramos a ningún especialista que quisiera escribir, hacer ese análisis en los tiempos en los que lo necesitábamos, con las condiciones que lo pedíamos. Pero por supuesto es un caso que debería ser incluido en una próxima edición del libro o en otro estudio más ah, amplio, más... Uno de los casos paradigmáticos, ¿no? De la derecha actual en América Latina, en Centroamérica. Mm. También es una lástima que no hayamos podido incluir al Perú o a Bolivia, que también son casos súper interesantes en ese sentido. Por eso, bueno, les confieso que fue un proyecto que sacamos adelante a pesar de los obstáculos, pero que está lejos de ser perfecto y sobre todo no es comprehensive, inclusive de todos los países de América como originalmente queríamos. La segunda pregunta, la controversia entre Gustavo Petro y Bukele, la verdad no la seguí. No sé si Melissa nos podrías platicar un poco de qué se trató esa controversia. Bueno, honestamente no me acuerdo específicamente los, como los tweets que hicieron. Más que nada, como esta dinámica, cuando pienso en la derecha y así como el caso de El Salvador, como en mi opinión, es muy prevalente
¿no? Por los medios. Y así que acaban de mencionar el caso de Colombia, ¿no? Entonces, y los medios en Colombia se me hizo pensar en así esta dinámica entre esos dos países y sus líderes. Nada más por curiosidad me puse a pensar en ellos, pero bueno, como era una pregunta más amplia, porque así cuando yo pienso en la derecha de América Latina, así inmediatamente pienso en Bukele. Es por eso. Y nada más como pensé, como, no sé si, como por los resultados, digamos, que ha logrado según bueno, según la derecha, ¿no? Según su forma de pensar. No sé, entonces nada más, así si no sabe así como a lo que me refiere de Twitter, no vale la pena así continuar hablando de esto, pero era como muy, no, como, era como un fenómeno, no sé, no me acuerdo, entonces, fin, Y fue ya, como para, digamos, brindar un poquito de contexto, fue, si no estoy mal, el año pasado, o ya, a inicios de este año, un cara a cara o una confrontación por medio de Twitter o de X, que se llama ahora, entre Bukele y Petro, ¿no? Como lanzándose pullas y, digamos, como comentarios tipo la política carcelaria en El Salvador atenta contra los derechos humanos y Bukele le respondía a Petro, usted pues es un exguerrillero que no tiene autoridad moral para hablar sobre estos temas, etcétera, ¿no? Entonces hubo una polémica en Twitter, en X, un poco lo que los analistas han dicho en Colombia, que es que esa confrontación fortaleció a la derecha, ¿sí? Hizo mucho más famoso de lo que ya era a Bukele. Y, y acá en Colombia hay muchos políticos que admiran a Bukele y que, por ejemplo, el actual alcalde de Bucaramanga le dicen el Bukele colombiano, ¿no? Porque también tiene unas políticas o ganó las elecciones a partir pues de una campaña electoral muy, digamos, de resaltar pero esas mejor en ideas persona. autoritarias y de derecha. Ujú. Sí, sí, repito, yo no estaba al corriente de esta polémica, pero no me sorprende, porque creo que otra vez, como en el ejemplo que di para el caso mexicano, estamos viendo cómo las visiones de lo que es el crimen, las causas del crimen y la manera de enfrentarlo, están teñidas, están definidas por las diferentes concepciones de la derecha. Desde el punto de vista de Bukele, bueno, los criminales son escoria humana, ¿no? No merecen respeto porque están podridos, entonces lo único que se puede hacer con ellos es reprimirlos, encarcelarlos y sus derechos no son importantes porque, digamos, desperdiciaron su oportunidad de ser bueno. Punto de vista de Petro es muy diferente, es bueno, es gente humilde, gente pobre que se metió a la delincuencia porque no había mucho más que hacer en El Salvador en términos de llevar una ocupación decente, de prosperar en la vida, etcétera. Y una cosa lleva a otra, terminaron siendo miembros de las maras, terminaron cometiendo crímenes, etcétera. La solución no es, por lo tanto, encerrarlos e ignorar, bueno, sus derechos humanos, su humanidad, digamos, profunda, sino crear oportunidades, crear las condiciones para que el crimen no se reproduzca más. Son dos maneras completamente contrastantes de ver al ser humano, de hecho, y lo que se tiene que hacer cuando el ser humano no se porta bien, digamos, no hace, no tiene comportamientos antisociales que demuestran las visiones filosóficas tan importantes de la derecha.
Respecto a Bukele, obviamente, si uno le pregunta a una persona de clase media que vive en la ciudad, que ha sido víctima del crimen, va a decir feliz. Qué bueno que Bukele está haciendo esto. A mí no me importa lo que hagan con los maras, están bien en la cárcel. Pero también, si uno se va al otro lado y conversa con las familias de la gente que está en la prisión, uno se va a enterar de una realidad terrible, ¿no? De abusos, de maltratos, de arbitrariedad realmente, ¿no? En el que la ley del más fuerte prevalece y el proceso, due process, ¿cómo se dice eso en español? El proceso judicial um, adecuado no se sigue porque la consigna es castigar en lugar de rehabilitar, ¿no? Excelente, muchas gracias, Julián. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que tenemos tiempo para una última pregunta o comentario. Pueden hacer así a viva voz, ¿ah? Sí, claro, prender el micrófono. Bueno, creo que no. Pues nada, entonces vamos llegando hacia el final pues de este Explorers. Muchísimas gracias, Julián, por compartirnos tu libro, tu experiencia de investigación colectiva. Creo que es muy importante que, claro, siempre va en este tipo como de volúmenes colectivos, pues no se puede abarcar todo y quizás hay algunos casos o países pues que no se pudieron abordar, pero sin embargo, totalmente de acuerdo con lo que tú planteabas en tu presentación sobre la pertinencia y la necesidad que tenemos de estudiar esto pues de una manera en detalle, a profundidad, de una manera crítica y sobre todo pues viendo pues las particularidades transnacionales o globales de este fenómeno, ¿no? Que no es solo de un país o solo de un contexto, sino pues que es un fenómeno global, no solo en las Américas, en todo el mundo y pues es muy importante poder ofrecer herramientas críticas para entenderlo y pues también confrontarlo de alguna forma. Entonces, con esto terminamos. Yo quería también invitarles a las siguientes sesiones de Explorers que se van a hacer. Vamos a seguir en esta serie sobre historia y, digamos, presente de las derechas en América Latina. Tendremos Explorers sobre unas sesiones especiales sobre diferentes países como Ecuador, Brasil, Colombia. Entonces, les invitamos a seguir muy pendientes de la programación de Explorers y a nombre de la Federación Internacional de Historia Pública les agradecemos mucho su interés, su presencia hoy acá y bueno, pues seguimos en la conversación. Muchas gracias. Oiga, a mí Sí, me gustaría nada más agradecer a Julián. Fue excelente, muy clara, muy con bolitas y palitos, muy clara, muy al nivel de, de todos los neófitos del tema. Y agradecer sobre todo a ustedes que abran el foro. Y Julián, muchas felicidades, que el trabajo continúe, un excelente trabajo. Muchas, Gracias. muchas gracias. muchas gracias, Ángela. Bueno, Julián, no sé si quieres cerrar con algunas palabras o terminar el espacio. Tienes la palabra. Bueno, simplemente agradecer a todo el público que se conectó en vivo. Pueden pasar la voz de que va a estar, se va a publicar, va a estar disponible la grabación. ¿Dónde va a estar disponible, Sebastián? ¿Sabes exactamente dónde? Sí, en la página de la Federación Internacional de Historia Pública, igual les recomendamos seguir las redes sociales de Explorers en Facebook, en Instagram, para estar atentos también. Sebastián, yo quiero decir una cosa pequeñita. Perdón que no puedo prender mi micrófono en este momento. El video se va a subir a redes sociales, a X, a Instagram, a Facebook y al Vimeo Channel de la Federación, pero también, Julián, te hacemos llegar una copia a ti para que tú lo tengas también para tus archivos. Entonces también recibirás una copia tú. Ah, perfecto. Ok, entonces yo lo comparto con mis contactos.
Nada más una última cosita. Hilda pregunta que dónde se puede comprar el libro, entonces de pronto si puedes proyectar muy rápidamente de nuevo el código QR, Julián, para Ah, que claro. pueda Déjame ver dónde está. tener la Aquí está. información. Ok, aquí está. Sí, Hilda, si puedes tomarle foto al código QR, pues tiene un descuento que le dieron a Julián por ser el autor. Entonces, Ujú, por medio de ese código QR, pues puedes acceder al libro con el descuento. ujú. Y y Muchas gracias. si no pueden adquirirlo, bueno, díganle a sus bibliotecas, a sus instituciones que lo compren para que se corra más la voz, ¿no? Sobre este tema. Que creo que es necesario que lo conozcamos mejor, ¿no? De acuerdo. Bueno, Pues muchas gracias a todos ustedes por su atención, por su interés y como dije, con mucho gusto puedo contestar sus preguntas, seguir esta plática por correo electrónico, por WhatsApp, etcétera, eh, eh, o por correo de una manera más institucional. Entonces, muchas gracias y hasta pronto, espero. muchas gracias, Julián. Gracias a todos y todas. Y bueno, nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias.